Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ver acerca de Cristo Jesús, sus enseñanzas acerca de ser pobres en espíritu. Ok, entonces, bueno, hoy vamos a hablar o en este nuevo video vamos a hablar acerca de la enseñanza de Jesús acerca de ser pobre en espíritu, ser pobre en espíritu. Dice las Escrituras en Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 16, pero especialmente vamos a leer el versículo 1. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras, las palabras de Jesús, resonaron en aquel tiempo, en aquellas personas, resonaron en los oídos de la muchedumbre que lo estaba escuchando como algo nuevo y desconocido. Algo que no se había visto, una enseñanza diferente. Ellos estaban acostumbrados a escuchar al rabí con teorías frívolas, secas, hablando acerca de Jesús. Que cuando escucharon a Jesús diciendo, abriendo su boca, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque para ese tiempo las personas dedicaban su vida, esfuerzo, a tener dinero, a conseguir riqueza. Por eso en varias parábolas de Jesús utiliza un hombre, está buscando una perla preciosa, el hombre del tesoro que fue y encontró un tesoro en el campo, fue y vendió todo lo que tenía y fue, porque en ese tiempo las personas buscaban demasiado el tesoro mundanal. Herodes era uno de los que también deseaban por ser el alto mando a la cabeza de Israel. Él también buscaba eso, buscaba tener riqueza. Pilato, tener posiciones en el reino de Roma. Había un calor dentro de todo el pueblo, dentro de Israel, dentro del reino romano, que entre más se tuviera, mucho más posesión. Como hoy en día, eso es lo mismo. Antes de venir Jesús a esta tierra, es el mismo panorama que vemos hoy en día. Y cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, se decía que había un sentimiento de teología de la prosperidad también en ese tiempo. Y cuando se escucha acerca de ser pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, entonces cambia bastante el panorama. Y esa enseñanza, porque esa enseñanza era opuesta a lo que decían los sacerdotes y los rabinos. Ellos hablaban de prosperidad, de tener dinero, de tener riqueza, de tener posesiones, porque era la manera en cómo se veía evidenciado que Dios estaba prosperando la vida de las personas, que Dios estaba con ellos. Entonces, por eso, y a las personas enfermas, a las personas pobres, pensaban y hablaban que eran porque ellos habían pecado. Y porque habían pecado, entonces eran pobres. Y allí Jesús les contradecía directamente eso y nos habla de lo que es el reino de los cielos. En ella no podían notar nada que alentase. En la enseñanza de Jesús, lo que Jesús estaba diciendo, bienaventurados los pobres, no podían notar algo que alentase, que subiera el orgullo ni estimulase las esperanzas ambiciosas. ¿Sí? Porque era otra cosa, era algo diferente. Todo el mundo estaba tras el poder y un maestro se levanta y dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que es mejor ser pobre en espíritu porque heredarás el reino de los cielos que ser un rico. Cambiaba, contrastaba muchísimo y en gran diferencia a lo que decían los rabinos. Ese nuevo maestro
poseía un poder que los dejaba atónitos. No entendían. A veces llegaba a su mente el pensamiento de que quizás Jesús era el Salvador, era el Redentor que ellos habían esperado. Pero sus esperanzas ambiciosas, el deseo de tener dinero y de ver a Jesús tan humilde y sencillo, su velo religioso y no les dejaba, su velo religioso y fanatista no les dejaba ver a Jesús, el Jesús que estaba en las Escrituras, el Jesús prometido, el Jesús, el varón de dolores, el experimentado el quebranto, el que no tenía belleza, el Hijo que era nacido, el Rey que había nacido, Príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte. No podían ver a Jesús porque deseaban tener poder y riquezas, y ese poder y riquezas los llevó a desconocer a Jesús. Y la diferencia de ellos a Jesús es que había una dulzura introducida en el corazón de Jesús, en el amor divino que brotaba de su misma presencia, de la misma presencia de Jesús, como la fragancia de una flor, como el sol en el mediodía, como las lluvias cuando cae sobre el césped, como la ternura de una madre sobre su hijo, como el amor de un padre sobre su hijo a quien ama. No podían. Ellos estaban acostumbrados a lo rígido, a lo que se hacía sin amor, que cuando veían a Jesús hablándole con amor les fastidiaba, no les gustaba escuchar a Jesús. Había algo diferente, un amor que nacía de Jesús, que brotaba de su mismo interior, como una fuente de agua viva que brotaba para vida eterna. Así era Jesús para ellos. Todos comprendían que esa fuente, que Jesús leía los secretos del alma, podía verlos y al verlos descubrir el velo de su vida e internarse en el alma y averiguar todo lo que podían ser ellos. Ellos se sentían desnudos frente a Jesús. Y aunque se acercaba a ellos con tierna compasión, sus corazones se abrían hacia Él. Y mientras escuchaban, el Espíritu Santo les reveló algo diferente, un significado de la lección que tanto necesitó la humanidad aprender en todos los siglos. Que era ser pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando tú ves a una persona pobre en espíritu, humilde, sencillo, le cae bien a la gente, porque los orgullosos solamente si tienen dinero, entonces pueden tener amigos. Si no, no tienen amigos, uno que otro, el familiar que se los aguanta. Pero cuando tú eres pobre en espíritu, cuando eres humilde, cuando eres sencillo, cuando sirves a las otras personas sin esperar nada a cambio, cuando tú das para beneficiar a la humanidad y no para adquirir un beneficio por medio del servicio que tú estás dando, eso es ser pobre en espíritu, es mirar a las otras personas mejores que yo, es amarles a ellas como si fuera yo mismo, como si yo necesitase amarme a mí mismo y darme a mí mismo. Y obviamente nos damos y recibimos el orgullo que tenemos, lo hace por nosotros, el egoísmo, la envidia. Pero si utilizáramos eso para otras personas, la vida de nosotros cambiaría, sería diferente. Ese maestro cambió la vida del mundo. Solamente estuvo 33 años y tiene millones y millones de seguidores y millones de personas que a lo largo de la vida depusieron su vida
por Jesús, porque vieron en Jesús a alguien diferente, un amor que les amaba, y además de eso, siglo tras siglo, Jesús siguió amándoles, buscándoles, llegando, porque ese Jesús está en el reino de los cielos, está vivo y está contigo, está conmigo, vive y reina por la eternidad. Ese Jesús, el nuevo maestro de Israel, es el maestro que debemos predicar, hablar, decir, porque en ese maestro es donde está la verdadera riqueza de nosotros, es donde está realmente lo que como propósito de nuestra vida deberíamos realizar para ser felices, vivir en paz, en ese maestro que es Cristo Jesús. Así es que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, y nos vemos entonces en un próximo video de esta nueva serie, de esta serie titulada Las Bienaventuranzas de Jesús. El Señor te bendiga.